Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, todavía estamos en la epístola del apóstol San Pablo, el apóstol Pablo a los Efesios. Y estamos en el capítulo 5. La carta de Pablo a los Efesios, todavía nos encontramos desde el versículo 4 hasta el 17 y del versículo 20, del capítulo 5 al versículo 20, es una sesión amplia que nos está enseñando el apóstol Pablo, que tiene que ver con la relación como hijo de Dios, que tiene que ver con la relación como creyente, cómo nos relacionamos con ese mundo que vive en oscuridad, que todavía no conoce al Señor. Y es una sesión amplia, y es esta tesis que Pablo plantea, es que el cristiano ha sido radicalmente transformado. Y debe notarse, como lo dije la semana pasada, debe haber una marcada diferencia entre aquellos que tienen al Señor, que han sido rescatados de esa vana manera de vivir, que han sido trasladados de las tinieblas a su luz, que han sido trasladados de la muerte a la vida. Debe notarse en nosotros, debe haber una señal, debe haber una evidencia de que Dios ha hecho una transformación por medio del poder del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. En cada uno de los creyentes, como dice la palabra, que el Señor quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne y escribió su palabra, su instrucción en las tablas de nuestros corazones. Y eso se debe notar ante ese mundo por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestros actos, por medio de nuestra conducta diaria y cotidiana. Donde quiera que nos encontremos, debe notarse esa diferencia. Debe notarse esa diferencia en nuestro hablar, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra familia. Debe notarse eso. Esa brecha se debe notar. Se debe notar marcadamente. Ahora, vemos en el versículo 5, que lo leímos la semana pasada, desde el 1 al 7, Pablo nos está indicando de ese cambio, de que ahora debemos vivir en consonancia con lo que ya Cristo ha hecho en nosotros. Decía la semana pasada, dice el versículo 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anda en amor. Y él habla de estas situaciones, de estos pecados, que ya el creyente no puede vivir más con esas conductas pecaminosas. Cuando habla que no puede, de la fornicación, de toda inmundicia, de palabra deshonesta. Y Pablo en el versículo 6, 5 y 6, dice de la siguiente manera: porque sabéis esto, que ningún fornicario, mundo avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ese es el primer argumento. Y el segundo, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ese es el primer argumento que Pablo está estableciendo. Está diciendo que este tipo de conducta, este tipo de actitudes está contraria a la voluntad de Dios. Y dice que no es que va a venir la ira, viene la ira de Dios, que es el argumento. Dice que estas personas no tienen parte en el reino de Dios, no tienen parte en el reino de Cristo y de Dios, dice la palabra. Ahora el apóstol Pablo tiene un argumento más. Es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y acompáñenme a leer, mi amado hermano, en Efesios capítulo 5, desde el versículo 8 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendela, porque vergonzoso es aún hablar
de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén y amén. Vemos en el primer versículo 8, vemos una declaración del apóstol Pablo. Ese es el primer encabezado. Y de los versículos del 9 al 14, vemos una serie de exhortaciones a los creyentes, a los hermanos de Éfeso, y por consiguiente también a nosotros en este tiempo. Ahora, él dice en el versículo 8, hablando de esa declaración, porque en otros tiempos eras tinieblas. Cuando hablamos de tiniebla, amados hermanos, hablamos del error, hablamos de la falsedad, hablamos de ese tipo de persona, como dice en el versículo 17 del capítulo 4, dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, él dice, no, porque en otro tiempo eras tinieblas. Entonces, cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de ese entendimiento entenebrecido. Pues las tinieblas simbolizan el error, la ignorancia, el pecado. Simbolizan todas estas cosas que nosotros en un tiempo anduvimos ciegos, ignorantes, alejados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la palabra del Señor, porque en otros tiempos eras tinieblas. No es que las tinieblas están alrededor de nosotros, nosotros en esencia éramos tinieblas, amados hermanos. Estábamos en una condición en bancarrota espiritual total. Personificábamos las tinieblas para buscar un término. Y vuelvo y repito, las tinieblas tienen que ver con lo oculto, con la ignorancia de muchas cosas. Vamos a buscar Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 3 al 4. Dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese entendimiento nosotros lo teníamos totalmente esclavizado por el error, esclavizado por la maldad, esclavizado por la ignorancia. Nosotros andábamos así. Pero la palabra dice que ya no podemos vivir en esa situación. Porque dice, mas ahora soy luz en el Señor. Pablo nos está instruyendo de que si nosotros estamos profesando, si nosotros estamos declarando que somos luz, ya no puede la luz tener relación con las tinieblas. Ya no podemos vivir de nuevo en esa misma condición que vivíamos, porque sería incongruente. Y Pablo enfáticamente nos está diciendo, nos está declarando, nosotros ahora somos luz. Nuestros ojos fueron abiertos, nuestros ojos fueron iluminados, nuestro entendimiento fue iluminado por la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que aplicó esa palabra
para que eso produjera en nosotros un arrepentimiento, un cambio de vida. Y hace ese contraste entre lo que éramos en tiniebla y ahora lo que somos luz, es un contraste. Entonces, ¿qué es lo que nos está declarando Pablo? Bueno, anda como hijos de luz. Nuestra conducta debe reflejar esa luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesús, porque Cristo es la luz del mundo y nosotros como hijos de Él debemos también ser unos reflectores de esa luz divina que Cristo impartió en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Somos luz en el Señor. Somos luz. Luz. Y como dice la palabra, una luz, una lámpara, no se puede esconder debajo del almud, sino que es enseñada, es mostrada por medio de la palabra, porque la palabra es una lámpara, amados hermanos. Nuestro testimonio no puede ser un testimonio de una luz intermitente, de una luz empañada. Debe ser una luz clara, debe ser una conducta clara, eficaz, una conducta que le diga a ese mundo que en Cristo hay una verdadera luz, que en Cristo esas tinieblas que está el mundo, como dice la palabra, esa luz puede traer libertad a esas almas cautivas de la ignorancia. Y nosotros como testimonios de esa luz, como ese cambio radical, ese cambio tan poderoso que se evidencia en nuestra conducta, le tiene que decir a ese mundo, le tiene que enseñar a ese mundo, y debe marcarse una diferencia notable, amados hermanos. Porque usted, si en este salón apagáramos todos los reflectores, no pudiéramos transmitir. Pero es evidencia que donde estamos congregándonos, cuando está apagado esto, no vemos nada, estamos ciegos. Pero cuando se prenden esos reflectores, gloria al Señor, podemos ver los detalles, podemos ver la claridad, podemos ver todo aquello que Cristo ha hecho en nosotros. Gloria al Señor, amados hermanos. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 5, versículo 14. Busquemos Mateo rápidamente, amados hermanos. Mateo 5, 14 dice de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuestro testimonio, nuestra conducta, porque estamos hablando en esta sesión, estamos hablando de la relación como hijos de Dios, del andar, del caminar, de nuestro hablar, de nuestros pensamientos, de cómo nos relacionamos con los demás. Es una declaración, amados hermanos. Tanto usted como yo, como los hijos de Dios, aquellos que han sido redimidos, debemos mostrar las características de nuestro Dios por medio del testimonio, por medio de esa luz que ya fue impartida por medio de Cristo, amado hermano. Usted y yo poseemos esa luz. Esa luz ya vino a este mundo. Esa luz está dentro de usted. A veces nuestro mal testimonio la puede empañar. A veces nuestra mal conducta ante el mundo puede enviar un mensaje errado.
Por eso es que tenemos la responsabilidad delante de Dios de reflejar esa luz a ese mundo que está en total oscuridad, amados hermanos. No olvidemos que lo que está el apóstol Pablo haciendo aquí es una tesis, es argumento sobre argumento, es instrucción sobre instrucción. Mire lo que dice el versículo 9, amado hermano. Porque el fruto del Espíritu, y creo que en la versión de las Américas dice, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Vuelvo a repetir el versículo, amados hermanos. Porque el fruto del Espíritu o el fruto de la luz es toda bondad, justicia y verdad. Cuando hablamos de bondad, es para con los otros. ¿Estamos siendo bondadosos, amados hermanos? ¿Estoy siendo yo bondadoso? Estoy mostrando la bondad. Porque acuérdese que estos frutos no son de la carne, amado hermano. Son del Espíritu, fruto del Espíritu. Esto no lo produce la carne. Esto no lo produce el ser humano. Esto lo produce el Espíritu Santo. Cuando nos sujetamos, cuando buscamos a Dios, entregamos nuestra vida a Él en consagración para sus soberanos y eternos propósitos. Y dice, en toda bondad, vuelvo a repetir, la bondad con los otros. Y después dice, justicia, que tiene que ver con Dios. Si nuestro Padre es justo, también nosotros deberíamos mostrar esa misma virtud de justicia, de bondad, de justicia. Nuestro Dios es un Dios de justicia, perdón. Y no le gusta la injusticia. Él es el sol de justicia. Sus hijos deben también ejemplarizar, emular, como dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, en carácter, en bondad, en justicia. Y más adelante dice, y en verdad, que tiene que ver con la claridad de nuestra vida, que tiene que ver con la consonancia, que tiene que ver con aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos. Tenemos que vivir en esa verdad, en mi verdad, en la verdad que es eterna, en la verdad que es Cristo Jesús, porque Cristo dijo, yo soy la verdad. Y debemos interiorizar eso en nosotros. Debemos andar en verdad, amado hermano. La verdad es claridad de vida. Vistámonos de la verdad. Porque, como lo decía o lo dice el mundo, ¿no? Que ellos, medias verdades, no. O es mentira o es verdad. No hay término medio en eso. Y nosotros debemos andar, si nos llamamos hijos de esa luz, hijos del Dios Padre, que en él hay verdad y no hay mentira, entonces nuestra vida, lo más correcto es que nosotros vivamos en novedad de vida, en claridad de vida, en claridad de pensamiento. Pero dice el versículo 10. El versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice la palabra del Señor. Acuérdense que, vuelvo y repito, el primer encabezado fue una declaración donde el apóstol Pablo está declarando y hace el contraste entre la luz y las tinieblas, andar como hijos de luz.
Porque habla en ese tiempo pasado que anduvimos, ya Pablo nos está dando esa declaración, anda como hijos de luz. Ahora del versículo 9 en adelante está hablando de las exhortaciones, nos está instruyendo con el firme propósito del apóstol Pablo de que los hermanos de Éfeso maduren en la fe, maduren en la conducta, maduren y entiendan su identidad que es en Cristo Jesús. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de la justicia que es en Cristo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo y eso es lo que la palabra nos está enseñando en esta noche, nos está exhortando a ir en pos de eso, a ir en pos de madurar estas cosas, de crecer en la gracia, de que nuestra conducta vaya creciendo, vaya madurando hasta la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Como decía el apóstol Pablo, no soy perfecto, pero ya lo de atrás es lo de atrás. Mis vestiduras y sus vestiduras son totalmente nuevas. No somos los mismos por la obra que Cristo ha realizado en nosotros y que todavía no ha concluido hasta que estemos en gloria delante de nuestro Dios. Y dice comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, he visto creyentes que toman decisiones sin comprobar. ¿Y cuáles son o los elementos o cuál es el filtro para comprobar la voluntad de Dios? Bueno, lo dice el versículo que acabamos de leer. Eso que va a hacer usted o que voy a hacer yo, casarme, buscar un trabajo, cambiar de domicilio, cambiar para otra nación, está siendo comprobado por el filtro de la bondad. Eso es lo que va a hacer, tiene bondad. Eso lo que va a hacer, tiene justicia. Eso lo que va a hacer, tiene verdad. Es por medio de esos filtros que usted y yo debemos comprobar. Por eso a veces nos enredamos en los negocios de la vida. Por eso es que a veces tenemos tantos problemas. Porque después que ya hemos tomado una decisión, es que le vamos a Dios y a veces le preguntamos, Señor, ¿será tu voluntad? Pero si ya tomaste tu voluntad, si ya tú tomaste tu decisión, es antes, amado hermano, es antes que usted debe comprobar la buena voluntad, agradable y perfecta, dice la palabra del Señor. Y ahí está. No trae bondad, que son fruto del Espíritu. No trae justicia, que habla de la justicia de Dios. No trae verdad, que es su palabra que nos ha dejado como un filtro, como una luz, como una lámpara, para ver si eso que estamos haciendo, si eso que estoy haciendo, agrada al Señor. ¿Lo agrada a Él primeramente? Ahí está. Comprobemos lo que agrada al Señor. Ahora, es interesante, importante. En el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de la tierra, sino más bien reprenderlas. He escuchado que en algunos hermanos, no estoy hablando de mis hermanos aquí de Doulos, que todo lo hace Dios.
Sí, es verdad. Porque la palabra dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros, amados hermanos, también tenemos parte en este proceso de santificación, en este proceso de tener diligencia, de ser responsable en tomar decisiones santas, en consonancia a la voluntad de nuestro Dios. Porque, bueno, ya, no, hermano. Usted es partícipe y usted tiene que tomar las decisiones porque no somos máquinas. Dios no nos creó como máquinas. Usted también es parte de cuidar su vida. Usted también es responsable, amados hermanos, de alimentarse todos los días por medio de la palabra del Señor. Usted es responsable de apartarse del mal si lo ve. Usted es responsable y yo soy responsable de llevar una vida, vuelvo y repito, en orden como Dios lo establece. Usted es responsable de que cuidemos, como dice la palabra, nuestra salvación con temor y temblor. Sabemos que Dios nos guarda, sabemos que es la obra del Espíritu Santo, porque como dije, Dios dice la palabra que Él produce en nosotros el querer como el hacer, pero usted y yo debemos esforzarnos en buscarle, en agradarle. Usted y yo tenemos que ser diligentes, ser buenos mayordomos. ¿Eso no es místico? La salvación es un regalo de Dios. Lo demás creo que nos corresponde a nosotros hacer. Nos corresponde apartarnos del mal. Nos corresponde despojándonos de todo peso, apartándonos de las tinieblas, apartando de cualquier pasión, de cualquier deseo pecaminoso que ofende a nuestro maravilloso y santo Dios. Desechemos, como dice Romanos 13 dice, desechemos las obras de las tinieblas. Mira lo que dice Corintios en el capítulo 7, versículo 1. Corintios, segunda de Corintios, segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Pablo nos está exhortando. Pablo nos está instruyendo. Que debemos limpiarnos, que debemos santificarnos día tras día. Colosenses 3:5 dice, haced nosotros, morir lo terrenal en nosotros, en vosotros. Haced morir. Y 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Eso le corresponde a usted y a mí, mi querida hermana y hermano. Apartarnos del mal. Porque el proverbio dice, el sabio ve el mal y se aparta. No, es que Dios me va a seguir cuidando. Sí, Dios le va a seguir cuidando, pero no pise en lugares rebalosos. No, Dios me entiende. No, usted tiene que cuidar su vida. Usted tiene que cuidar su familia. Usted tiene que cuidar su salud. Usted tiene que cuidar sus finanzas. Usted tiene que cuidar y ser selectivo con sus amistades. Eso nos toca a nosotros, amado hermano. Eso nos toca a nosotros. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en el versículo 'dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Qué maravillosa es la luz del Señor. Qué maravillosa esta luz. Esta luz, amado hermano, que cuando llega a un lugar, pone en evidencia, saca lo oculto, porque la palabra lo desnuda todo. La palabra es una luz. La palabra es una luz. Y Pablo nos dice, es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo hablamos la semana pasada. Nuestra manera de hablar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los malos hábitos se impregnan en la vida del creyente. Si no nos cuidamos de esas cosas, debemos reprenderlas. No hablar de eso que es vergonzoso. Porque somos hijos de luz, dice la palabra. Andemos en ese principio. Somos hijos de luz. No podemos andar o participar, como dice el versículo 11, en estas obras que no tienen sentido, en estas obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. De hecho, de esos chistes que algunos dicen indecentes, yo creo que como cristiano más bien me debería indignar. No ser partícipe de aplaudir, sino tener una postura y una actitud ante eso, que es vulgar, que es indecente, que es indecoroso, que no edifica. El apóstol Pablo nos está dando esa instrucción. No participes en eso, en esas obras. Porque Pablo dice, estas son las obras del Hijo de Dios. Pero también hace ese contraste de nuevo, dice, estas son las obras de los que no son hijos de Dios. Y diametralmente se oponen. No tienen ninguna relación las tinieblas con la luz. Cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestra vida. Porque vergonzoso es aún hablar, en el versículo 12, de lo que ellos hacen en secreto. En secreto. Y después en el versículo 13 dice, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Usted es un agente de luz, yo soy un agente de luz. Y donde está un hijo de Dios, esa luz que está en nosotros, esa conducta que está en nosotros, le debe llamar la atención. A algunos debe incomodarlos. Porque no vamos a participar de eso. Porque nosotros vivimos para un Dios. No vivimos para un mundo, no vivimos para agradar al hombre. Porque nosotros tenemos una identidad en Cristo.
Acuérdese, hermano, ¿en qué posición está usted? Usted aquí es un agente de luz. Y donde va usted, debe esa luz irradiar esas tinieblas, debe esa luz reprenderla, debe esa luz incomodar. Usted no se ha dado cuenta que a veces cuando estamos en oscuridad, de repente durante horas en un lugar muy oscuro, cuando vamos o nos prenden la luz, casi la luz bueno, es como el celular, pues, mi esposa cuando yo estoy durmiendo y me levanta con esa luz como si fuera la seguridad nacional, el ejército, me incomoda, pues fastidia en los ojos. Bueno, amado hermano, nuestra conducta también a veces fastidia a este mundo. Porque los hombres amaron más las tinieblas, amado hermano. Jesucristo vino a traer luz. Jesucristo vino a reprender esas tinieblas. Por eso cuando un hijo de Dios está en un lugar, usted ve que hay incomodidad porque no participamos. No somos partícipes de esas cosas, de esos desvaríos, de esa conducta indecente, de la vulgaridad que hay en estas sociedades. No, amado hermano. Nosotros pertenecemos a otro reino. Nuestro gobierno es del cielo. Nuestro rey no es de este mundo. Somos embajadores de esa luz. Y esa luz tiene que ser llevada a todas las naciones de esta tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué importante, amado hermano, en nuestro testimonio. Por el testimonio de muchas personas, de muchos hijos de Dios, que en un momento determinado Dios lo usó. Muchos de nosotros estamos aquí porque estaban dando testimonio de esa luz. Y esa luz, viendo esa conducta de ese creyente, esa luz poderosa, esa luz de un cambio de vida radical que se nota, esa luz nos despertó, porque Dios nos usa como instrumento, como canales de bendición, como vasos de honra para despertar a aquellos que están muertos, amados hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Yo cuando comencé en el Evangelio, no hace años, porque bueno, a veces uno comienza en inmadurez. Así que cuando está en el trabajo no quería, calladito, pues estaba totalmente en silencio, no quería que nadie se enterara que yo era cristiano. ¿Ah? Estaba escondiendo la luz. Estaba escondiendo la luz debajo del almud. Nuestro testimonio es importante. Nuestra conducta puede despertar a esas personas que están alejados de Dios, que están muertos en sus delitos y pecados. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos puede despertar a aquellas personas.
Porque vuelvo y repito, más de uno de nosotros seguramente creyó en el Señor porque vio esa luz en un hijo de Dios que reflejaba fielmente en su conducta, en su manera de hablar, en su manera de caminar esa luz. Y eso trajo como consecuencia que despertáramos como de los muertos, que despertáramos por medio del testimonio de la palabra, por medio del testimonio de una vida. Y de decirle a aquellos que también tienen la oportunidad de despertar, que también nosotros fuimos tinieblas y que ellos también, aquellos que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente, decirle que esa luz todavía está obrando en la vida de los hombres como está obrando y como obró en cada una de nuestras vidas, porque nosotros somos un testimonio viviente de que Cristo tiene poder para transformar y para resucitarnos de los muertos, como dice la palabra, que Él nos trajo de la muerte a la vida, del error, de la ignorancia, a la libertad de su verdad, de que esa venda que teníamos nosotros fue quitada, fue arrancada. Ese testimonio de luz que debemos dar nosotros para aquellos que están muertos vengan al conocimiento de la verdad que es en Cristo y que sus ojos sean alumbrados por medio de la palabra de su poder. Porque esa palabra tiene poder. Sea la luz, dijo el Señor. Sea la luz. Esa luz nos resucitó a nosotros. Y podemos dar testimonio que Cristo ha traído salvación. Y ha quitado todas las vestiduras viles para vestirnos con vestiduras de justicia, con vestiduras de salvación que ahora portamos como hijos de luz. Termino haciendo una invitación, mi querido amigo y amiga, que usted me está viendo por este medio. Estar en tinieblas es fatal. Estar en tinieblas es estar en ignorancia. Estar en tinieblas es estar en bancarrota. Estar en oscuridad es peligroso. Pero hoy usted, en cualquier parte de este planeta donde se encuentre, solo usted puede salir de esa condición de tinieblas si viene a la luz de Cristo, a la estrella resplandeciente de la mañana, aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Sin la luz de Cristo, usted seguirá estando en esa oscuridad de pecado, de ignorancia, de fatalidad, de destrucción. Solo la luz de Jesús, solo la palabra de su poder, que es una lámpara. Cuando usted le permita a ese Cristo maravilloso decirle que su luz sea impartida en su corazón y que usted venga al arrepentimiento y reconozca que Jesús es el Señor, es cuando usted va a despertar de esa oscuridad, de ese pecado, para venir a la luz de Cristo.